Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos de matemáticas básicas hechos con base en las notas de dicha escuela. Puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Ejemplo 4. Se tienen 128 pi centímetros cuadrados de hojalata para fabricar un envase cerrado en forma de cilindro circular recto. Primero, diseñar un modelo matemático para expresar el volumen V del envase en términos del radio R de la base del envase. Segundo, ¿para cuáles valores de R el volumen V del envase es igual a cero? Solución. Tenemos acá el cilindro circular recto, sean R, el radio en centímetros de la base, H, la altura en centímetros del cilindro y V, el volumen en centímetros cúbicos del envase. Como V es área de la base por la altura, es decir, área del círculo por H, entonces V es pi radio al cuadrado por H. Y debemos expresar a V en términos de R únicamente, está sobrando esta H. Entonces hallemos una expresión para H en términos de R. La cantidad de material necesaria para construir el envase es igual al área superficial del envase. Y nos habían dicho que dicha cantidad es 128 pi centímetros cuadrados. Luego 128 pi es el área superficial, que es una tapa, que es un círculo cuya área es pi r al cuadrado. Pero aquí hay otro círculo cuya área es pi r al cuadrado y llevamos entonces 2 pi r al cuadrado. Más falta sumar el área vertical curva, que es longitud de la circunferencia por la altura, o sea, 2 pi r por h. Ahora, de esta expresión queremos despejar h. Tenemos, pasando a restar el 2 pi r2 da esta expresión, y aquí en el lado derecho nos queda 2 pi r h. Y pasamos a dividir el 2 pi r para obtener 128 pi menos 2 pi r al cuadrado sobre 2 pi r es igual a h, que es esta misma expresión. Y simplificando 2 pi en numerador y denominador, tenemos que h es 64 menos r2 sobre r. Ahora, el volumen del cilindro circular recto era área de la base por altura, o sea, pi r al cuadrado por h. Y como queremos todo en términos de R, vamos a cambiar este H por esta expresión en marquesina roja que está dada en función de R. Para obtener volumen es pi R al cuadrado por 64 menos R2 sobre R. Cancelamos R, nos queda volumen es pi R que multiplica a 64 menos radio al cuadrado. Luego el volumen del envase en términos de R es, volumen es pi por R que multiplica a 64 menos r al cuadrado. Segundo, ¿cuándo el volumen da cero? El volumen da cero si esta expresión pi r que multiplica a 64 menos r2 es igual a cero. Y tenemos entonces el producto de tres factores igual a cero. Uno de ellos debe ser cero. Pi no es cero. Entonces tiene que ser que r es cero o 64 menos r al cuadrado es cero. O equivalentemente r igual a 0 o 64 es r al cuadrado. Si 64 es r al cuadrado, r es raíz de 64, que es 8, o r puede ser menos 8, que menos 8 al cuadrado también da 64. No consideramos menos 8 porque es un radio y el radio mayor o igual que 0. Entonces nos quedamos con r igual a 0 o r igual a 8. Entonces el volumen es 0 cuando el radio es 0 centímetros o cuando el radio es 8 centímetros. Es decir, si el radio es 0 no hay cilindro. Y si el radio es 8 centímetros, la cantidad de hojalata solo alcanza para hacer las dos tapas. Es decir, tampoco hay cilindro. Lo que es claro, si el volumen es 0, no debe haber cilindro. Ejemplo 5.
María emprendió un viaje de 400 kilómetros de la siguiente forma. Viajó un tramo en bus y este llegó a la estación de tren justo a tiempo para que María continuara su viaje en tren. El bus se desplazó a una velocidad promedio de 55 kilómetros por hora y el tren a una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora. Si el viaje completo duró 6 horas, ¿cuánto tiempo pasó María en el tren? Solución. T el tiempo en horas que María viajó en tren. Entonces, 6 menos T es el tiempo en horas que María viajó en bus, ya que en total viajó 6 horas. Como velocidad es espacio sobre tiempo, despejamos distancia es igual a velocidad por tiempo. Tenemos que la distancia recorrida en el tren es igual a velocidad del tren, que es 70, por el tiempo que viajó en tren, que es t. Y la distancia recorrida en el bus es igual a velocidad del bus, que es 55, por el tiempo que viajó en bus, que es 6 menos t horas. De la página anterior tenemos entonces que distancia recorrida en tren es igual a 70t y la distancia recorrida en bus es igual a 55, que multiplica 6 menos t. Ahora, como la distancia total recorrida es 400 kilómetros, entonces 70t más 55, que multiplica 6 menos t, da 400. Haciendo estas operaciones en este producto de factores tenemos 70t más 55 por 6, que es 370, más por menos da 55t igual a 400. Y simplificando, 70t menos 55t es 15t. Y pasando al miembro derecho, el 330 nos da 400 menos 330, que es 70. Despejando t es 4.7. Luego María viajó 4.7 horas en el tren. Ejemplo 6. Un cono circular recto de radio de la base R y altura h se circunscribe a una circunferencia de 4 centímetros de radio. Exprese el volumen B del cono circular recto en términos de h. Solución. Tenemos aquí el cono circular recto que circunscribe a una esfera de radio 4. El radio de la base del cono es R y debemos entonces expresar el volumen del cono en términos de su altura h. Sean R radio en centímetros de la base del cono, h altura en centímetros del cono circular recto y B el volumen en centímetros cúbicos del cono. Sabemos que el volumen del cono es 1/3 área de la base por la altura y la base es un círculo de radio r. Luego la área de la base es pi r al cuadrado. El volumen es entonces 1/3 pi r al cuadrado por la altura, que es h. Pero debemos expresar a B en términos de h. O sea, esta r la debemos relacionar con h. Si consideramos la sección transversal del sólido mostrada en la figura, como veremos enseguida, el triángulo DBC es semejante al triángulo EOB por el criterio de semejanza ángulo-ángulo, ya que en toda circunferencia el radio es perpendicular a la recta tangente a la circunferencia en el punto de tangencia. Aquí tenemos la figura que se consiguió cortando el sólido con un plano vertical que pasa por el centro de la esfera. Y se observa entonces que el triángulo DBC, este triángulo rectángulo a la derecha, es semejante al triángulo EOB, que es este pequeño con rayas granates. Y esto porque este radio es perpendicular a la recta tangente en el punto de tangencia, es decir,
aquí tenemos un ángulo recto, pero ahí encimita tenemos otro ángulo recto. Luego el triángulo pequeño y todo el triángulo mayor ya tienen un ángulo congruente que es uno recto. Pero además este ángulo en B del triángulo rectángulo es común tanto para el triángulo rectángulo como para el pequeño. Entonces ya van dos ángulos congruentes, este común y el recto. Por lo tanto, este triángulo con rayas granates es semejante al triángulo rectángulo del lado derecho. Como los lados correspondientes de triángulos semejantes son proporcionales, tenemos que cateto menor en el triángulo rectángulo de la derecha es a hipotenusa, como cateto menor en el triángulo pequeño es a su hipotenusa. Es decir, DC, que es el cateto menor, es a BC, que es la hipotenusa, como OE, que es el cateto menor en el triángulo menor, es a su hipotenusa, que es OB. Despejamos R y ahora observamos que DC es R, OE es 4, OB es toda la altura H menos 4. Esto es H, esto es 4 y esto es OB. Entonces OB es H menos 4. Y nos falta BC, pero BC se puede despejar usando el teorema de Pitágoras en el triángulo equilátero a la derecha, porque hipotenusa al cuadrado, que es BC al cuadrado, es cateto mayor al cuadrado, que es H al cuadrado, más radio al cuadrado. Entonces BC es raíz cuadrada de R2 más H2. Y aquí entonces, pasando este 4 a dividir, pasando la raíz al lado derecho y H menos 4 a multiplicar al primer miembro, obtenemos esta expresión de la derecha. Y elevando al cuadrado en ambos lados obtenemos R2 que multiplica a H menos 4 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, que es 16, es igual al cuadrado del miembro de la derecha, que da R2 más H2. Y pasamos a restar R cuadrado al lado izquierdo y pasamos este 16 a multiplicar al lado derecho para obtener 16R2 más 16H2. Ahora pasamos todo lo que tiene R al lado izquierdo. Entonces nos queda R2 que multiplica H menos 4 al cuadrado menos 16R2 es igual a 16H2. Y sacamos factor común R2. R2 que multiplica H menos 4 todo elevado al cuadrado. R2 que multiplica paréntesis H menos 4 al cuadrado menos 16. Y esto es igual a 16H al cuadrado. Del último renglón de la página anterior tenemos que R al cuadrado, que multiplica a paréntesis H menos 4 al cuadrado menos 16, es 16H al cuadrado. Entonces despejemos R al cuadrado pasando este segundo factor a dividir para obtener esta expresión. Ahora, sustituyendo R2 en el volumen del cono, que era 1/3 del área de la base por la altura, la base era un círculo cuya área es pi r al cuadrado. Entonces el volumen lo habíamos calculado atrás 1/3 pi r al cuadrado por h. Pero queríamos hallar este volumen únicamente en términos de h, por lo cual este R2 lo reemplazamos de aquí por su expresión en términos de h. Para obtener volumen es 1/3 de pi r al cuadrado, pero este es el r al cuadrado, 16H2 sobre este denominador. Y esto multiplicado por h. Ahora, H2 por h da H3 y obtenemos entonces el volumen como esta expresión. Observe entonces, esta última ecuación nos da volumen en términos únicamente de h.